¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Les habla el doctor Wilfredo Bello. Hoy es 2 de septiembre del año 2020. Tengo un invitado muy especial porque se trata nada más y nada menos que de un compañero, que yo considero un compañero, en donde hemos atravesado, hemos surcado la difícil o nos hemos enfrentado a la difícil tarea de enfrentar lo que es la falsa oposición. Aquí, por supuesto, juega un papel predominante el hecho de que el país se encuentra en este momento sumergido en una situación bastante delicada, porque nada más y nada menos estamos enfrentándonos. Tengo un poquito de eco, no sé si de allá o de aquí. Ya, un segundo, para yo. Disculpen ustedes, aquí estoy con Noel ya. Bienvenido, Noel. Gracias, Alfredo, gracias. Ya te voy Gracias a, a todos ya, los ya que se voy a encuentran. hacer la comprobación de que estemos al aire. Si estamos al aire, sí. Estoy haciendo el retweet para que lo podamos colocar en las plataformas. Te veo como torcido allí. Ya debo de enderezarme en cualquier momento, espérate. Sí, ¿Ok? sí, Sí. perfecto. Entonces, queridos amigos, estoy con Noel Leal. Como les decía, para los que no son venezolanos, Noel Leal representa una referencia, un liderazgo, una opinión en el país importante, que además de eso ha sido un elemento crítico durante muchos años de la parte política venezolana. Ha sido, además de eso, ¿por qué no decirlo? Un elemento que ha, de alguna manera, abierto la conciencia de los venezolanos en materia de ideología política. Ha sido un gran crítico, además, del daño que nos ha causado el sistema socialista, no solamente en Venezuela, sino en el hemisferio. Entonces, para mí es un orgullo tenerlo acá, especialmente en los difíciles momentos que está viviendo nuestro país, en donde nos encontramos prácticamente traicionados por la oposición que debería haber sido la oposición y por eso lo hemos denominado la falsa oposición o pseudo oposición. Nos encontramos también enfrente de la pelea de pranes entre ellos y nos encontramos sumergidos en las marramucias del sistema tiránico socialista que existe en el país. Bienvenido, Noel. Ahora sí, disculpen ustedes. Gracias, Alfredo. Gracias. Entonces, Y buenas tardes. te escucho. ¿Me escuchas? Buenas tardes a todos. Ok. Voy a empezar por todo el cañón, Noel. Primero, para los que no te conocen, ¿qué hace Noel Leal? Es una de las preguntas que me hace. ¿Qué hace? ¿Qué profesión tiene Noel Leal? ¿Si militó en algún partido? ¿Y cuándo fue la última vez que votó? Yo hacía consultoría política y algo de consultoría comercial, ambas cosas muertas, ¿no? En el país. Porque no se puede, la consultoría política actual, todo está vinculado al socialismo, por supuesto no hay espacio. La consultoría comercial no queda, no queda industria ni comercio en Venezuela de pie con la cual se pueda tratar. Este, no, en ningún partido he militado, en, en ningún partido he militado. Sí trabajé por contrato para los dos viejos tradicionales y para diversas individualidades. Y, ¿cómo se llama esto? ¿Desde cuándo no voto? La última participación electoral fue la del 2004. Ya a pesar de que ya para el año 2004 ya yo escribía con respecto al fraude que se iba a generar. Yo hablaba en aquel momento del consorcio SBC, que era Smartmatic, una empresa que no me acuerdo cómo ahorita se llama, que era la B y la C que era Cantebe y explicaba el riesgo de la automatización y el evidente fraude al cual nos O íbamos a sea, quiere enfrentar, decir que en que el estaría en parte 2004 ya tú estabas claro de lo que estaba pasando en el país con respecto en materia electoral. y antes, ¿no? Porque si vamos a ser sinceros con respecto a eso, hay que hablar de cada una de las trampas, ¿no? Porque el proceso electoral venezolano
en el mismo 98 ya llega con una gran trampa. Ya el general Santeliz tenía mucho tiempo en el manejo del REP. Pero aparte de eso, está el hecho de cómo los partidos tradicionales le hicieron la cama a Hugo Chávez. Copey puso Irene, Ade puso Alfaro. Después llegamos al 2000 y en esas elecciones del 2000 la oposición pone el compadre de Chávez, ¿no? Y allí ya la huella sobre Indra, que era quien se manejaba en la parte de la actualización en la suma de los votos, Indra ya estaba manchada a nivel mundial en cada una de esas cosas y su mancha continuó. Lo que pasa es que esa mancha hoy es casi que un borrador frente a la gran plasta negra que es Smartmatic. Y en esos cruces, a ver, en esas datas, en esas búsquedas, ¿alguna vez te topaste con la organización Súmate o no existía Súmate en esa época? No recuerdo muy bien si en el 2000. No, fíjate, la primera vez que escucho algo de Súmate ya es a inicios del 2003, principito del 2003, no tanto Súmate como tal, sino con la estructura de María Corina, cuando estaban armando el paquete de los primeros firmazos y reafirmazos, que se utilizó como plataforma a la Plaza Altamira para poder darle espacio a la idea de la contribución del primer referéndum, que no era el referéndum revocatorio, era un referéndum consultivo que se pretendía consultar lo que estaba tipificado en el artículo 72 del librito ridículo y por supuesto no servía. Se hizo extemporáneo y eso fue lo que contribuyó a que naciesen cosas como la lista Tascón, porque ahí se empezó la recopilación de firmas. Había como un desespero por decirle al país cuántos somos y quiénes somos para aquel entonces. Y ahí ya ya era momento de tomar distancias reales de lo que estaba haciendo el mecanismo opositor en general, incluyendo Súmate y todos los que estaban trabajando en pro de esa idea de querer jugar bonito con quien tú sabes que es un criminal. Ya habíamos vivido abril del año 2002, ¿no? Ya sabíamos la capacidad criminal del chavismo. Entonces, querer jugarle bajo las reglas del librito ridículo y bajo las normas de la democracia a una estructura genocida y criminal ya es complacencia, ¿no? Y cuando te diste cuenta de esto, pues fíjate, la denuncia ha sido constante. Realmente ha sido un trabajo arduo el que has hecho. Yo creo que ha rendido frutos. Siento, percibo en la población venezolana un nivel de conciencia más alto. Claro, tú dirás, Wilfredo, eh, nos hemos dado de cabezazos durante 20 años, por lo menos eso, así sea por acción física, tuvo que haber abierto la cabeza. Pero nos encontramos en eso y ha sido, voy a adelantarme, voy a traerte otra vez a este año 2020. Ha sido crítico de la Mesa de la Unidad Democrática, también lo ha sido de María Corina Machado. ¿Ves? ¿Hay una diferencia entre la MUD y María Corina Machado en tu concepto? Mira, diferencias en el fondo, no vamos a colocar el asunto del fondo, sino lo que trae el beneficio del país. El beneficio del país se basa en entender la realidad y haber sido coherente durante esa realidad. Lo cierto es que desde el principio esto es una estructura criminal que tiene todo el control del aparato y control del Estado, de los tres poderes del Estado. Bueno, en este caso de los 5 que se inventaron con la Constituyente de 1999. Desde 1999 en Venezuela no hay Estado de Derecho y entonces ahí ponemos un primer punto que los engloba a todos. ¿Cómo no se dieron cuenta? Para mí es imposible que gente que tiene una altísima capacidad política, que no son novatos en la política para nada, que vienen de ser graduados en las mejores universidades del mundo, que han acudido a cualquier cantidad de foros internacionales que están vinculados a la política, que han tenido acceso a hablar con cancilleres, presidentes, con ministros, con primeros ministros, con presidentes y directivos de entes multinacionales, no tengan nada en la cabeza con respecto a lo que significa el proceso ideológico, nada en la cabeza con lo que significa el carácter criminal de la revolución. Y todo eso ha permitido 20 años de legitimación democrática utilizando a la gente de voto a voto. Entonces, para mí, en esa parte todo es O sea, el que hay mismo un lote. grado de complicidad, Okay. en cierta forma. Descarada. Descarada y absoluta. Entonces, porque hay un punto fundamental. Vamos a suponer que no quisiste entender lo que era la constituyente y cómo se acabó con el Estado de Derecho en Venezuela, el endeble Estado de Derecho que existía en Venezuela. Vamos a suponer que esa parte no la quisiste entender. Pero el asunto es que el 2004 lo dejó certificado científica y académicamente que es inviable el sistema electoral,
Eso quedó claro, absolutamente certificado para esa fecha. Por eso que yo siempre coloco que todo el que llamó a votar después del año 2004 o es cómplice o tiene un profundo desconocimiento político ideológico. No tiene ni idea. Entonces, ese madurar que ha tenido mucha gente hoy, ese despertar, ha sido parte de lo que a punta de trancazo y que se ha abierto las cabezas. Pero ese madurar político ha sido realmente difícil para el entendimiento de la realidad, y eso en el ciudadano común tiene como un refugio, pero la dirigencia no tiene ningún refugio, lo hizo de manera consciente. Y ahí vamos con respecto a la dirigencia. Si no son cómplices, como yo sostengo, son inútiles. Entonces, ¿para qué les sirve para la construcción del mañana? Esa es la realidad la que nos trajo hasta aquí. Actualmente hemos visto un Capriles que viene tomando aire. Hay un dicho que dice no hay muerto en política. Y vemos a un Capriles ahora reunido con un Stalin, que no me asombra para nada, pero a muchos les asombra. ¿Ves un resurgimiento de Capriles en este momento? No, me parece que existe un asunto de que hay mucho compromiso y vinculaciones viejas, ¿no? Y entonces hay un aparato mediático que estaba al servicio y un aparato de laboratorio a través de redes sociales y eco y bulla, que hace posible que Capriles tenga algún tipo de vida política más allá de la acostumbrada, ¿no? Y que se vea algún tipo de reflejo. Y el país sigue sumido en una discusión banal, en una discusión de ese albañal político tradicional, y cree que de ahí va a salir algo. Y entonces simplemente el hecho de que uno diga A y el otro diga B y que esa discusión genere algún tipo de titular le da características de que él fuese gente otra vez. Pues, Algo que nunca debe haber sido, si tomamos en cuenta la entrega del Congreso en el año 1999, Congreso que fue electo con muchos más votos que Hugo Chávez en 1998. y cuando tú, a ver, obviamente que estoy de acuerdo contigo, en el momento en que Capriles decide hacer ese congresillo y darle todas esas, ya por ahí vimos parte de lo que era el personaje. Sin embargo, yo siento que la población venezolana aún hay sectores que creen que Capriles sería capaz de alguna manera resurgir. Yo no lo creo. Yo creo que a ver, la, la virutilla de esa traición ya se agotó. Yo creo que queda. No, perdón, Alfredo, también hay un punto. Como aquí todo se basa en rechazo y no en valoraciones, ¿no? Aquí todo se basa en rechazo. Por fin Guaidó carga con el rechazo, pues algo que jamás tú debió haber tenido el aprecio, empezando por ahí tampoco. Guaidó hoy por fin carga con el rechazo. Y entonces cualquiera que le caiga trancazo al guiado tiene algún tipo de respaldo. Lo cierto es que nadie juega en pro de los valores, de algo que sirva para poder rescatar el país. Simplemente registran dentro del mismo albañal a ver qué está allí mal, pues, que no apesta tanto. Es ese cojín infectado de pulgas donde la gente pretende con una pinza sacar pulgas y no entienden que lo que están sacando son pulgas y que el cojín completo está infectado de ellas. Y ese. ¿Y tú crees que esas acciones que está tomando ahora, esas pulgas, como tú bien lo llamas, lograrán su objetivo de hacer esas elecciones el 6 de diciembre? Eso lo dijimos desde antes de la llegada del guiado. La llegada del guiado vino a darle una licencia, a certificar la licencia de 2 años para el chavismo, ¿no? Eso lo explicábamos al inicio del 2019. Y junto con esa licencia, en poder darle esa licencia, venía la reinstitucionalización de la tiranía, algo que ha logrado a la perfección, y ahora la aceptación internacional del carácter, de la manera de gobernar del chavismo. Dentro de esa aceptación internacional están los pasos para el proceso electoral. Para poder mantener una imagen distinta, la oposición ahora juega a una división, una de sus tantas falsas divisiones. Entonces, dentro de ese paquete, ahora el guiado se queda como si fuese una víctima, pero el hecho electoral está hecho, cuadrado. Y para eso no solo es Capriles ni todo lo demás, está la Unión Europea y la ONU trabajando millón en ese sentido. Josep Borrell en las declaraciones en conjunto que está por dar
con el expresidente del Internacional Socialista, actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, vienen a reafirmar la viabilidad del esquema electoral, llevando la contraria a todo lo propuesto por los Estados Unidos y por cualquier persona que tenga sentido común con respecto a la situación política electoral venezolana. O sea, tú crees, en otras palabras, tú crees que esto es una cuestión totalmente concertada, yo coincido contigo, una especie de orquesta donde hay un director, que le toca ahora el violín, mañana le toca el trombón, mañana, ahora, Exactamente. ¿y crees que que están participando todos los actores políticos de la pseudo oposición o se quedaron algunos por fuera? O sea, ¿salvarías alguno de ese grupo en particular? Ninguno, ninguno. Interesante. Yo tampoco. Coincido contigo, pues, quiero decir. Coincido contigo. Porque siempre hay que partir del primer punto, el gran y profundo desconocimiento ideológico. Fíjate, para mí fue tan difícil insistirlo, y ahora por fin la gente entiende el problema del socialismo. Era increíble. Después yo mismo insistía hace todos los años del mundo que obvia el carácter criminal del chavismo, no es más que un cómplice. Entonces, si usted entiende el carácter criminal del chavismo, no lo viste de democracia. Entonces, vamos a suponer que el que no quería entender lo ideológico tenía ahí el gran factor de esa realidad y cómo esa realidad se fue vestida de democracia cuántas veces, ¿no? Y cómo el país no despertaba cada una de las alertas que habían en ese sentido. Quizá una de las más recientes fue cuando fueron distintos representantes de la MUD a pedir que no sancionaran a Venezuela. Por favor. Y después vino las elecciones del 2015 y la gente votó por esos mismos representantes. El gran problema, y por eso yo siempre insisto en que no le cambien palabras al quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja, es que el venezolano opositor no termina de entender la realidad, y si no termina de entender la realidad, eres copartícipe de ella. Y en esa realidad, el factor, porque es cierto que lo que tú dices, pero también tomando en cuenta que Venezuela siempre ha sido un país, o por lo menos las últimas décadas, habíamos tenido una cultura de participación. Tú mismo me dices que voté en el 2004, pero ya sospechabas, ya tenías idea de lo que estaba sucediendo, ya tenías ese concepto claro, pues, que me acabas de explicar. Eh, Acostumbrar a una población, además, que fue engañada y fue alimentada por, no sé, 29 elecciones, 30 elecciones que hizo Chávez para terminar de enmarañar el sistema y, irónicamente, hizo tantas elecciones que terminó prostituyendo el proceso electoral. ¿Tú crees que Venezuela tiene o ves en los venezolanos posibilidades de haberse curado de esa, ¿cómo le diríamos?, esa adicción a este parapeto de elección y de democracia? No. Y es algo muy importante empezar a decirle al venezolano, bueno, continuar diciendo, en mi caso en la serie, de verdad es que el venezolano siempre obvió. Desde 1972, es tradicional que en Venezuela exista un promedio de 30% de abstención. Una participación del 70-72% es una participación bastante buena, de acuerdo a los números, a las cifras internacionales de participación democrática. Pero entonces se le empezó a acusar a la gente de que Chávez ganó porque nada más participó el 70%. También te volvieron a mentir porque dijeron que Chávez ganó con el 80% del aplauso popular. Pues no, te mintieron. Chávez ganó con menos votos de lo que había tenido Lucinchi 15 años antes. Después te vuelven a mentir cuando la gente en realidad se volcó en el año 2004 y tuvimos a la gente en las calles votando hasta las 12 de la noche con un padrón electoral para aquel entonces que no alcanzaba los 12 millones de electores y estuvieron votando hasta las 12 de la noche y votó un supuesto 70 y tanto por ciento de la población, y después ahora te cierran a las mesas a las 4 de la tarde, no hay nadie en la cola a las 4 de la tarde y te dicen que votó el mismo 70% y acusan a la gente de abstención. La gente tiene que terminar de entender que todo lo que ha vivido es mentira, una mentira vulgar y descarada. Que el voto simplemente no tiene valor alguno en este tipo de sistemas. Y para el sistema, imponer mañana si se recupera Venezuela, no puede ser lo mismo. Por supuesto, la automatización tiene que ser eliminada de cuajo,
pero nosotros tenemos que entender cómo funciona la democracia y el peligro del voto. Nosotros tenemos que buscar esquemas de elecciones de segundo grado. Nosotros tenemos que buscar una reordenación municipal. Nosotros tenemos que buscar una Venezuela que sea realmente funcional. Y en el caso del voto, el venezolano tiene que aprender eso, el valor del voto. ¿Y para qué es cada No, persona? Una persona que te puede funcionar como jefe parroquial no te puede funcionar como presidente de la y República. además de eso, yo agregaría que aún votando, aún ganando, hemos perdido, porque si no, el 2007, No, que todas las elecciones se la ganaron. Asamblea Todas Nacional, las elecciones se ganaron. supuestamente ganamos. Esa es la realidad. Todas las elecciones las ganaron, todas, todas, todas. Aquella que se robaron para que Arias Cárdenas le diese el triunfo a su compadre, también se ganó y eso era el año 2000. Entonces, la que entregó Rosales, la que entregó Capriles, cada una de ellas. Lo que ha hecho el gobierno es dar los caramelitos, los caramelitos. El mayor ejemplo de los caramelitos lo tiene la gente en el año 2007 y es algo que la gente olvida. En el año 2007, para la reforma del referéndum, para la reforma constitucional, Chávez puso 69 artículos a la reforma y había una cantidad de caramelitos, de cosas interesantes. Y esa reforma, esa opción la perdió. El gobierno cedió, aquella victoria pírrica, entonces la oposición se envalentonó. Pero 2 años después, Chávez lleva la propuesta de la enmienda que lo único que traía era la reelección ¿No eterna de recobraste la Chávez fe, y de disculpa, todo no el mundo. recobraste la fe en la elección cuando perdió? No, porque te estoy diciendo, es lo que te quiero explicar. Te di un caramelo y la gente se lo comió y sintió que era algo bueno. y se estaban burlando de la gente en la cara, porque eso fue una elección de diciembre, y en enero estaban aprobando vía Asamblea Nacional el Plan de la Patria, que era parte contentiva, es decir, la articulación de los 68 artículos que Chávez quería cambiar. Entonces, lo cierto de todo esto es que la gente quiere mentirse, y es por eso que hemos llegado aquí, por la necesidad de la sociedad de mentirse, y de mentirse de una manera hasta vergonzosa. Porque no hubiesen aceptado algo como Rosales, por Dios, o algo tan pusilánime y ridículo como Guaidó o Capriles. No lo hubiesen aceptado si no quisieran mentirse. El opio, el opio de la sociedad, entonces, de los venezolanos hacia el voto, es algo que tenemos que solucionar y creo que tenemos que solucionarlo urgentemente, pero ya vamos a llegar a eso. Pronto, Ya vamos a llegar a eso. Fíjate pronto. algo, independientemente de todo, eh, es cierto que hay una corriente importante de venezolanos, entre ellos me incluyo, que hemos pensado que la alianza con con el exterior y, por supuesto, haciendo contacto con nuestros aliados más poderosos, en este caso, considerándolo así, a los Estados Unidos, con la administración de Trump, pudiésemos haber conseguido una intervención que diera al traste con los deseos de perpetuarse la dictadura. Y además analizando toda una serie de detalles en cuanto a, bien lo dices tú, que a pesar de que es un problema político e ideológico, también hay un problema de fuerza que hay que solucionar. La cosa es la siguiente. Resulta que nuestros aliados parece ser que se han marchado. Tú ves las declaraciones del señor Elliot Abrams, que me voy a permitir, voy a hacer lo van a ver si tú tienes ahí el Periscope, lo vas a ver. Si no, va a durar un minuto. Yo le voy a colocar acá lo que decía Trump en el año 2017. Dura 45 segundos. Un momentito. Noel, no sé si lo vas a ver, pero son 45 segundos que vas a For estar ahí. Venezuela, what options are on the table right now to deal with this mess? We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. That would be a U.S.-led military operation? We don't talk about it, but a military operation and military option is certainly something that we could pursue. For Venezuela. Perfecto, estamos aquí de nuevo. Esa escena que apareció ahora, que no sé si la pudiste ver, es la escena donde Donald Trump le ofrecía a Venezuela una intervención militar, la posibilidad de una intervención militar. Por supuesto, vimos una resistencia enorme en todos los partidos políticos, en todo el sistema de partidos, y vimos también un aplauso por parte de quienes, como yo, creemos que la salida de la fuerza es prácticamente la que mejor dividendo nos daría en este entonces. Pero resulta que se han retirado. La Ellos, única. Abraham, dicen que la señora María Corina, bueno, no es realmente María Corina, todos los que creíamos en eso, para él eso es un realismo mágico. Y James Story, por supuesto, se ha declarado Guaidó Lover. Después vamos a ver unas declaraciones de James Story, pero
¿Cuál ha sido tu posición al respecto? ¿Tú has apoyado esa tesis o cuál ha sido tu visión en cuanto a la salida de este paquete? La misma de siempre, la visión es parte de una salida de un hecho de fuerza. Hoy no podemos solos, por supuesto, contamos con un único aliado. Ese único aliado es la administración del presidente Trump, en específico la voluntad del presidente Trump. Hay que entender un punto, y por eso las declaraciones de lo que nazca de la Secretaría de Estado van a seguir el libreto. ¿Cuál es el libreto? Los 2 años de licencia a Guaidó, los 2 años de licencia al régimen socialista. Nosotros tenemos que entender que hace 2 años también, junto con el aplauso para traer a este chiste del interinato, la administración Trump lamentablemente perdió el control de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se le genera muchísima dificultad a la hora de ejecutar una serie de políticas. Ahora estamos a las puertas de una reelección que yo espero que sea realmente amplio su triunfo y la recuperación por parte de los republicanos del Congreso, lo cual le dará mucha mano para esto. Y ahí veremos cómo se acaba el libreto. Mientras tanto, quien vaya en contra del libreto, y más cuando es del mismo eje, va a ser regañado, pues. Entonces, vamos a ver cómo cada vez se refuerza más la estructura de Guaidó en ese sentido. Y es algo muy importante y tómenlo como gran beneficio, porque la gente se va a asustar un poco. Tómenlo como gran beneficio y un gran mensaje, porque Guaidó, el guiado, está obligado a decir que no puede haber elecciones. Entonces él está obligado a decir eso. No importa que por debajo haga todo el trabajo para que existan las elecciones. Él está obligado a decir eso. Y los Estados Unidos van a acompañar esa decisión. Es decir, que aquellas elecciones seguirán siendo consideradas por los Estados Unidos como ilegítimas. No importa toda la magia que pretenda hacer la Comunidad Europea y la ONU. Entonces, mi aplauso a la continuidad del libreto. Claro, pero en el interín, Venezuela, mejor dicho, el venezolano de a pie observa lo siguiente, observa un aliado importante diciendo, olvídense, tiene que hacer el trabajo político. Después, cuando ve los actores políticos, cuando ven los actores políticos, ven a un Guaidó que no quiere elecciones, ven una María Corina que no quiere elecciones, ven un Capriles que quiere elecciones. Hay una confusión entre lo que son opositores y no son, yo siempre hago hincapié en esto, porque ya es importante ir definiendo, estos son opositores, estos no son opositores, pero lo que ellos creen que son opositores, que es lo que nosotros llamamos falsa oposición y pseudo oposición, están presentando, o mejor dicho, están representando a Venezuela, son los que están reconocidos, son los que tenemos esa lucha interna, coincide con lo que tú dices, esa oposición nos tiene secuestrados, esa oposición nos tiene totalmente sí, secuestrados, no podemos expresar del mundo cuáles son nuestras necesidades, cómo vamos a hacer en ese caso, qué visión, qué estrategia, si tienes esa para compartirla, podemos tener los venezolanos para aplicarla. La primera parte está en el despertar y el entender que nada de lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí va a darnos la salida. Ese es el primer punto, ese es el primer enfoque. El libreto es que no va a haber aquí elecciones limpias. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es inviable el esquema electoral venezolano. Y los Estados Unidos no va a acompañar la elección que va a hacer el chavismo junto con los distintos factores de la oposición. Okay. Hay un factor de la oposición que se muestran distintos a la idea de las elecciones. El asunto es que para los Estados Unidos, la continuidad de su libreto, el representante de ese libreto es el guiado. Por lo tanto, lo que vaya contra el guiado también va a ser censurado. Entonces, nosotros vamos a llegar, y el país hacia donde tiene que fijar el norte es en eso, entender el norte y dejar su comportamiento tradicional de veleta, entender cuánto vale Venezuela y comprender el tamaño de la traición. Y así podrá ir elevando su mensaje, comprendiendo el inmenso problema que ha significado todos estos años esa estructura política en general. El país tiene que ser responsable entre tanta irresponsabilidad. No puedes venir y exigirle a los Estados Unidos, mira, tú haz algo. Quienes hicieron a esta oposición fue la gente.
Y ahorita, no es que estamos hablando del 2002, del 2015 fueron y votaron por todo lo que habían dicho, la MUN no me representa, fueron y votaron. Después van y le firman un bojote de papelitos ridículos el 16J. Y después salen a la calle a desvivirse por el payaso este. Entonces, No, tú no y están puedes planteando lo venir mismo a exigirle al otro. ahora. O sea, tú no puedes venir a exigirle al otro hoy algo. No, primero tienes que madurar tú y entender tú tu realidad. Entender que no nos van a ayudar porque nos estemos muriendo de hambre, sino que ellos van a resolver el problema de lo que significa Venezuela como amenaza. Eso es otro punto que es muy, muy importante. No nos van a ayudar porque el país esté saqueado y paupérrimo. Nos van a venir a solucionar su problema. No, y que van a defender El sus problema de que intereses. Venezuela... Voy a hacer una pausa para que vean un momento, va a pasar lo mismo, los que no son de Venezuela o los que quieren saber a qué nos estamos refiriendo a las declaraciones de Elliot Abrams, que la voy a pasar a continuación. Hablemos ahora sí dentro de la oposición, de la unidad de esos partidos de oposición. Como decía al principio, María Corina Machado rechazó este fin de semana el llamado de unidad de Juan Guaidó y defendió el considerado artículo 187.11 de la Constitución para permitir que se usen fuerzas extranjeras en Venezuela. ¿Esas declaraciones de María Corina Machado están basadas en conversaciones con ustedes? ¿Ha ofrecido Estados Unidos apoyo militar a María Corina? You know, we have an expression in the United States, it's a free country. Of course, Venezuela is not a free country, but Maria Corina is apparently free to say whatever she likes, and I would not try to censor her remarks. But I am reminded of Gabriel Garcia Marquez and the famous magical realism. What it seems to us the opposition needs to do is the very hard work of organizing opposition under a very repressive and brutal regime. And Maria Corina, it seems to me, is calling for a kind of magical plan B that is going to solve all of the problems of Venezuela. And who is going to do the solving? Foreigners who intervene. I don't think that's a sensible response to the problems that Venezuela faces and to the need for the opposition to be united and to work in a united fashion, really starting from the grassroots with Venezuelans. Venezuelans understand the nature of the Maduro regime, and they understand how hard it is to organize opposition to it. We see this again from the case of Requesens. He was an opposition Democratic politician, more than 700 days in prison for nothing, So the task is very hard, but it doesn't... Bueno, corté aéreo, Abrams, ya ustedes dijo la parte más importante. Intenté ver si podía hacer traducción simultánea, pero hay un delay con el OBS, con el sistema que estamos utilizando. Pero en palabras más, palabras menos, en inglés ahí el señor Abrams lo que quiso decir es no vamos a resolver el problema político de Venezuela, como coincide Noel en lo que acaba de decir, y tampoco vamos a estar haciendo el trabajo difícil. Eso es lo que califica como un realismo mágico, esperar que venga los Estados Unidos a resolver el problema. Esas fueron las palabras de Elliot Abrams. Sí, nuestro problema no lo van a resolver el suyo. Venezuela como amenaza es algo impensable y hay que entender lo que significa esta guerra multidimensional que está viviendo el Occidente y que Venezuela es cabeza de playa en esa guerra. Pero entonces, rescatando lo que acabas de decir, tú sí sigues pensando en que ellos van a terminar haciendo o tomando una medida de fuerza al final, a pesar de lo declarado. Sí, por supuesto. Ten la absoluta seguridad de eso porque es tan sencillo como un ABC real. Estados Unidos y más la administración Trump y más el pensamiento de Donald Trump cree en la doctrina Monroe en toda su amplitud. No es el nacimiento de la palabra tal como fue generada en su momento, entendiéndose ellos solos como América, un país. No, en toda su amplitud significa América para los americanos. Es decir,
no se va a permitir que este espacio, que es el último, el continente libre, que este espacio que pertenece a Occidente, que es Occidente y que debe levantar los valores de Occidente, se destruya por conceptos políticos e ideológicos. El asunto es que ese concepto político e ideológico está vinculado formalmente al terrorismo. Por eso en 1998 yo definía que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Hoy, cuando todo eso se ve de manera clara, casi 22 años después, por fin, quien pretenda negarlo no es más que un imbécil. Frente a esa realidad tan taxativa, tan fuerte, se entiende que Venezuela es un problema completo, forma parte de un problema gigantesco. Vuelvo a esta guerra multidimensional contra Occidente. Somos cabeza de playa en esa guerra. La irresponsabilidad ha sido tan salvaje que se me permitiera durante tantos años vestir de democracia esta desgracia que vamos a pagarlo. Punto. El asunto es que en el pagarlo podemos conseguir futuro, podemos conseguir mañana si se hacen las cosas correctas. Te informo que estamos en vivo y aquí está dentro los asistentes, pues aquí veo entre 130 venezolanos, veo a Mónica Corrales, veo a Alberto Franceschi, entre otros, te mandan saludos y tengo que hacer de puente porque creo que no sé si estás viendo el scroll del chat, no, entonces tengo que transmitirte. La gente te manda, además, creo que tienes una cantidad enorme de personas que tengo que también decírtelo, te felicitan, te dicen cosas, palabras muy especiales para ti, muy bonitas todas, y muy agradecido además por eso. Seguimos, gracias, Noel, porque esto se pone bueno. Entonces, la ciudadanía venezolana está consciente ya de quiénes son. Yo creo que ese trabajo se ha logrado. Yo creo que están conscientes de quiénes son. Una cosa es que sean conscientes y otra cosa es que actúen en consecuencia. Pero, ¿tú crees que exista una conciencia de que hace falta un relevo de venezolanos que tomen el poder político? ¿Tú crees que el venezolano está consciente que debe formar esa nueva plataforma política? Y tú no crees, y también te incluiría en esta pregunta, sería esos relevos estarían integrados a partidos políticos neoformados, o tú crees que deben ser de los mismos partidos políticos existentes, quitando el cascarón, incluso hasta el ideológico, haciendo una revolución interna en esos partidos, o deben ser nuevos partidos y nuevos actores que estén conformes con una ideología que antagonice y neutralice lo que ha pasado en Venezuela? ¿Crees que el venezolano esté preparado para formar ese nuevo liderazgo? El venezolano tiene que aprender a ser un buen comprador. El buen comprador no se queda con lo que está en la vitrina, sino que va y busca. Entonces, lo que pasa es que mientras el venezolano se queda estrictamente con la vitrina, el venezolano no va a poder cambiar su esquema. Tienes que entrar, tienes que ver qué es lo que hay, para poderse dar cuenta de que hay un espectro político muchísimo más grande y contrario a lo existente. El mañana, como te repito, esto no es un asunto de, cuando yo me refiero al dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí, todo lo que nos mantiene aquí, me refiero precisamente a esa estructura y pensamiento ideológico político que nos puso aquí, más allá de las personas. Entonces la gente, si se toma un solo segundo y revisa el historial político de los partidos existentes en el país que han jugado dentro de los juegos del CNE y de los participantes que a través de distintos partidos estuvieron metidos en este mismo bochinche, va a encontrar dos denominadores en común: justicia social y keynesianismo. Léase socialismo, estén o no inscritos en la Internacional Socialista. Yo creo que ya esa cucharada está clara, ese es el verdadero mal. Entonces, si la gente aprende a identificar, usted estuvo ligado al socialismo, usted es culpable de mi tragedia. Por lo tanto, usted no puede participar en la dirigencia del mañana. La dirigencia del mañana.
Ok, dentro de esas estructuras políticas, todas esas estructuras políticas, hay una gran cantidad de gente que tiene real capacidad administrativa y gente que tiene nociones del manejo de la burocracia natural que necesita cualquier país para funcionar. Por supuesto, tendrán que ser parte de la Venezuela del mañana, pertenezcan o no pertenezcan a cualquiera de los partidos tradicionales de la oposición. El asunto es, no vas a dirigir el mañana. De los primeros pasos, sería un terrible error para el venezolano volver a consumir de lo mismo que nos tiene en esta situación. ¿Con quién harías gobierno si tú tuvieses ese poder en este momento? ¿Con quién harías gobierno? Mira, yo jamás digo ningún tipo de nombre y para repetirlo, porque la gente siente muchos vacíos en ese sentido. Hay una gran cantidad de venezolanos. Si algo ha dado la oportunidad a esta diáspora, es ver el brillo de cualquier cantidad de venezolanos como individualidades, poniendo el alto el nombre de Venezuela. Individualidades con una capacidad de ejercicio en todo tipo. Tenemos el caso del... Esa es una respuesta política. Estamos hablando de política, Claro, Wilfredo. claro. Entonces, esa es la verdadera política. La verdadera política se basa en la idea y concepto, no en los que vienen a ser los operadores de esas ideas y conceptos. Porque el asunto es que mientras se respete de verdad principios, valores, se entienda ideológicamente el problema, esa persona que viene a operar esas ideas y conceptos, si los respeta y se les hace respetar, va a rendir los frutos correctos. Pero en el momento en cuando se hace permisivo, se tolera lo que no se debe tolerar, cuando se tolera lo antinatural, cuando se tolera lo que viene a destruir, cuando se tolera la corrupción, cuando se tolera el amiguismo, cuando se hace vulnerable la generación del mañana. Por eso es que yo siempre traigo esas palabras de Lee Kuan Yew, que cuando él quiere explicar lo que sucedió en Singapur, tienes que estar dispuesto a poner preso a tus amigos y familiares. Es decir, el mañana se basa en hacer lo correcto con quien quiera hacer lo correcto y que no venga con las manchas de violación a los derechos humanos, de comunismo, de narcotráfico. Esas son las bases completas del mañana. Y por cierto, repito, quien estuvo vinculado de manera directa en el ejercicio de políticas socialistas no debería de participar en la dirección del mañana. ¿No crees en socialistas reformados? Mira, el socialismo reformado, fíjate, dos de las personas que yo más admiro españoles son socialistas militantes y hoy son un lanzallamas contra el socialismo y son unas voces muy claras con respecto a la libertad, que son dos españoles, el diputado Germán Terch y el periodista Federico Jiménez Los Santos. Son dos monstruos. Son gente que tiene una clara valoración política del esquema ideológico. Nosotros en el mundo existe también otro personaje de altísima relevancia, Thomas Sowell, que viene de ese cáncer y tiene una visión maravillosa en cuanto a lo económico de cómo deben hacerse las cosas. Entonces, el asunto de el que fue socialista militante y se incorpora a una visión política distinta, mientras tenga la dimensión de pensamiento claro que uno puede encontrar en estos tres personajes que te acabo de citar, es gente válida para el trabajo si no estuvo vinculado en el proceso de destrucción de Venezuela en estos años. Porque ese es otro punto muy, muy importante. El proceso de destrucción que ha vivido Venezuela ha sido absolutamente descarado y es imposible para ninguno de los participantes durante todos estos años en este proceso de destrucción decir que no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Eso es un punto fundamental a entender. Yo siempre pongo una vara muy, muy alta. Para mí, cualquier chavista que estuvo después del 11 de abril vinculado al chavismo, no lo quiero ni cerca. Para mí, cualquier opositor que llamó a votar después del año 2004 en cualquiera de las elecciones, no debe formar parte de la dirección del mañana. Esa es mi visión. Mía. Mi vara es muy alta, lo reconozco. Sí. El opositor, yo diría que el grueso de la población venezolana votó después de 2004. Eso sí. Sí, es que votar es otra Sí. cosa, Wilfredo. Tiempo. Nunca juzgues
a la gente al nivel de la dirigencia. La gente tiene que hacer su mea culpa. ¿Cómo fue que me dejó engañar por esta dirigencia? ¿Cuál es mi grado de responsabilidad al haberme dejado engañar? ¿Cuándo empecé a aceptar la mentira de manera consciente? Eso lo tiene que hacer la gente. Cada venezolano que estuvo validando esta guachafita tiene que hacer su mea culpa en ese sentido. Pero no se equiparen al dirigente. Vale. Y el dirigente más allá del político. Es el comunicacional, el que prestó su tribuna para la mentira. Es el académico, el que nada más prestaba sus universidades para la difusión de la mentira. Es el religioso, que desde la conferencia episcopal o desde el OCAP, lo único que han hecho es fomentar la idea de esclavizar al venezolano. Punto. Y es allí hacia donde tiene que ir ver el venezolano. Hacer su mea culpa y su identificación de cómo fue posible que contribuyese al llegar aquí. Son dos cosas muy distintas. Y esa tabula rasa que tú pones allí, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo la ejecutarías? Es decir, tú dirías, en una situación como esta, donde hace falta tender puentes, y yo creo que estamos en una situación donde hace falta tender puentes, ¿cómo harías cortarías esos puentes de raíz? ¿No polarizaría más? Bueno, no es cuestión de cortar puentes. Mira, es cuestión de ser realista frente a este proceso. Hay un punto que yo siempre trato que la gente entienda. Si usted entiende lo grave que está la situación del país, si usted entiende que el país tiene un conflicto interno vigente, que no es la ridiculez de las peleas electorales, que tiene que ver con la soberanía, que el mañana de Venezuela puede desintegrarse físicamente. Si usted entiende ese punto, y eso le suma la destrucción económica, le suma el adoctrinamiento, le suma todas las cargas adicionales negativas, la desnutrición, todas las cargas que son realidades. Si usted entiende eso, comprenderá de manera clara y absoluta que no hay espacio para el juego democrático del mañana. Eso es mentira. El mañana inmediato pasa por un hecho fáctico, por un hecho de fuerza. Gústele o no le guste, y el que quiera creer otra cosa, que sea feliz en su fantasía. Pasa por un hecho de fuerza. Okay. La imposición de esa transición que olvídense de cuentos de un año, cosas de esas, que será de un tiempo cual periodo presidencial, mirándolo en corto, mirándolo si todas las cosas salen bien, esa transición será un gobierno de fuerza. La gente no le gusta la palabra dictadura, pues se llama dictadura, guste o no le guste a la gente. Imagínense tener una discusión con un Congreso similar al existente para el desarrollo del mañana de Venezuela. Quien crea que eso es viable es una persona que no tiene ni cerebro, frente al caos que va a vivir el país. Entonces, ahí no es cuestión de tabla rasa o no tabla rasa, es cuestión de enfrentar esa realidad. ¿Quiénes van a querer participar en la reconstrucción de Venezuela? La mitad de la gente que está hoy vinculada al gobierno o a la oposición serán la oposición del mañana. ¿Qué es la mitad? Los que están en ejercicio van a ser la oposición del mañana de manera formal. Y el país es en donde el país tiene que aprender a entender que no debe volver a consumir la misma porquería, porque la porquería te trae aquí. Entonces no es cuestión de tabla rasa, es cuestión de identificar el problema y cómo llegamos a este tipo de situaciones. Por eso es que a mí me gusta mucho despersonalizar esto y que la gente aprenda a entender dónde va a construir la Venezuela del mañana, sobre qué cimientos. Entender que Venezuela tiene todos estos años como república, estos pequeños años como república, estos 200 y pico de años como república, y lleva 26 constituciones. La constitución no es un dogma de fe, y menos esta ridícula constitución. Entonces, entender que el mañana de Venezuela se basa en reinstitucionalizar el país a través de las ideas correctas, más allá de los hombres, y identificar a aquellos hombres que sí hicieron daño. ¿Qué vas a hacer con las personas que no, me preguntan por aquí, qué vas a hacer con las personas que no estén de acuerdo con eso, con una vez en el ejercicio de que fuese gobierno en el día de mañana? Tomarán las vías políticas consecuentes, los espacios que se irán abriendo en su momento. Esa es la lógica, no es que vas a venir y vas a guindarlo, ni nada de eso, eso no existe, ¿vale? Lo que existe es la realidad. Tú vas mañana a un hecho de fuerza. Y va a haber un gobierno de fuerza. Y ese gobierno de fuerza buscará, si es formalmente una dictadura, los mecanismos, una dictadura legítima, los mecanismos para desmontarse y dar los espacios a futuro cuando las condiciones mínimas estén dadas. Eso es lo lógico que sucede en este tipo de esquemas. Las dictaduras pueden transformarse en algo negativo, sí, pueden transformarse en algo negativo, sobre todo si los ciudadanos no aprenden a definir qué es lo que está mal, inmediatamente se siguen comportando como hasta hoy, como veletas ridículas que no tienen noción de lo que vale Venezuela y no se preocupan por recuperarla, sino que
están pendientes de la pendejada electoral esta y de las discusiones banales de la alcantarilla esta. Entonces, el venezolano tiene que terminar de despertar hacia la realidad para poder hacer que ese gobierno de fuerza sea lo más eficaz, efectivo y transitorio posible. Y eso depende mucho de las garantías que la misma sociedad venezolana venga a prestarle a los ejecutores de esa transición. Me gusta mucho, y voy a ser honesto contigo, porque aquí hay una parte en donde trato de entender, voy a tratar de, eh, salirme del esquema, porque tengo un esquema, como tal vez ya tú te imaginas cuál es. Yo soy un poco, he sido he tratado de ser más pragmático en cierto sentido. La parte ideológica la considero algo muy importante. Sé que hablas de los piojos, del albañal que está metido ahorita, del día a día, de las maniobras distractivas, de los cambios de opinión, pero la política a veces cambia, algunas cambian de viento y de dirección en algunas oportunidades. Sé que la idea no, pero lo que quiero decirte es cómo aplicamos todo eso, entonces, desde el punto de vista pragmático, más allá de ese cambio de conciencia, que todo eso, ajá, pero ya, el venezolano dice, ajá, ¿cómo salimos, cómo podemos salir de este secuestro que tú has denunciado? ¿Y cómo podemos entonces hacer para que esa fuerza, ese mañana, esa generación, ese relevo, esos personajes idóneos aparezcan para poder empezar a verle el fruto a ese despertar de conciencia que ha tenido el venezolano y que además de eso hace falta ponerlo en práctica a la brevedad posible? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo articulamos esto? Vamos a ponerlo desde el ejemplo de la llegada del guiado. De la llegada del guiado, yo explicaba desde el primer día que apareció el payaso este, que era necesario que el país le diese desgaste. Desgaste, no, el país lo alimentó. Entonces, esto se basa en desgaste, desconocimiento y rechazo. Después que eso se hace realidad y nuestros aliados entienden que el desgaste es una realidad, que el desconocimiento es total y que el rechazo lo viven, viene el reconocimiento de lo que le interesa al país para el mañana. Pero no, los cubanos tienen Junto con 61 años en eso. Los ¿Perdona? cubanos tienen 61 años en ese proceso. No sé, por supuesto, con todas las diferencias habidas y por haber, pero La no, principal no. diferencia, mira, la principal diferencia, porque la gente siempre quiere agrupar esas dos cosas, ¿no? La principal diferencia es que existía la Guerra Fría. La principal diferencia, la gente no debe perder de vista nunca ese escenario. La sociedad cubana fue arropada de manera, de hecho, ¡brum! La revolución tomó el control y el poder. Aquí el poder ha sido cedido por la misma sociedad voto a voto. Importantes diferencias para poderlo entender. Ahora, como venezolanos, ¿hacia dónde debe estar? Si el venezolano, tú dices que lleva a eso la sociedad cubana, no, lo que pasa es que la sociedad venezolana lo que ha hecho es atornillar a los mismos, seguir trabajando con los socios, con los camaradas del gobierno, no ha buscado hacia afuera. La sociedad venezolana necesita y quiere mentirse, y es ahí lo que tiene que quebrar. Si la sociedad venezolana decide que no quiere mentirse y que no quiera y no lo va a quebrar, nuestro aliado que tiene este inmenso problema, que es esa Venezuela cabeza de playa en este inmenso conflicto, tomará unas decisiones cada vez más inconsultas. Y esas decisiones inconsultas también pudiese traernos la fractura como nación. Por eso es que ahí está nuestra responsabilidad. Entender que si nosotros queremos que Venezuela permanezca como lo que es, como esa unidad territorial, como lo que significa y vale Venezuela, hay que despertar, ser muy serios, desgaste, desconocimiento, rechazo y reconocer lo que se quiere para No es, mañana. mañana llega Trump y dice, voy a entrar en Venezuela. ¿Cuál es la plataforma política que va a dar continuidad a esto? ¿Cuál es?
Mira, la plataforma política es algo que está bien lejos de estar visible hoy. Y hay un punto que es muy importante para terminarlo de comprender. Esto le va a molestar a muchísima gente. Yo siempre he insistido que tanto en la sociedad uniforme como en la sociedad civil existe facciones. Están los chavistas arrastrados, están los chavistas por negocio, están los que roban no importa dónde sea, está el oportunismo, están las veletas, que en el caso militar son los institucionales, y están los que estamos formalmente en contra de todo lo que nos trajo hasta aquí, de los que estamos totalmente en contra de la destrucción del país, contra de la destrucción de la institución militar. Esa facción será el soporte de ese mañana, gústele o no le guste a la gente, porque esa es la realidad de la política en este tipo de casos. Porque Venezuela no es una islita, Venezuela es un país que tuvo una fuerza armada reconocida, y un país que no porque te digan esto es chatarra rusa, eso es chatarra rusa, no es chatarra rusa, entiendan lo que es una batería de 700, lo que son unos sucoilos, el daño que pueden ser antes de ser anulados. Entonces, esa cantidad de cosas son realidades para entender. Entonces, la base política del mañana, gústele o no le guste a la gente, tendrá un inmenso componente militar. Pero te voy a poner, voy a ser más directo contigo. Está la posibilidad real que los venezolanos tengamos que agruparnos, un grupo de ciudadanos importantes. Cuando digo importante no me refiero a relevancia, a otra historia, sino a un grupo de ciudadanos, simple y llanamente, que van a tener que decirle a los partidos políticos tradicionales: se les acabó el tiempo, ya usted entrégueme la pelota, ustedes se van a la ducha, tenemos que continuar y tenemos que ofertar esa plataforma para de cara a esa posibilidad lejana, cierta o lo que sea, esa posibilidad que existe, que hemos reconocido los dos, que sería la vía en que Venezuela pudiese ser libre. Pero sí es cierto que nos van a decir los norteamericanos, y nombro los norteamericanos porque son los principales aliados o nuestros aliados internacionales: hey, ¿quién va a ser el pitcher aquí? ¿Quién va a llevar? ¿Cuál es el equipo de ustedes? Y nosotros le hemos presentado, para terminar, le hemos presentado ese equipo. Por eso, imagínate el mañana que, porque esto no se va a hacer público, esto no son cosas públicas, porque si no se trabaja este tipo de situaciones, si dentro de lo que yo pienso, esa facción de la Fuerza Armada presentará una terna. ¿Te gusta esta terna? Y aquellos presentarán su propia terna. ¿Te gusta esta otra terna? Y ahí llegarán a ese acuerdo. Y esa terna tendrá, y los miembros, los seleccionados, tendrán que construir esa plataforma en base a muchas de las plataformas existentes. Mucha gente vendrá y agarrará: mira, a mí me gustan estos muchachos de Rumbo Libertad, me interesan estos. A mí me interesan de los repúblicos, me interesan estos otros. A mí me interesan de la gente de orden, me interesan estos otros. Y ahí cada una de las plataformas se verá involucradas en el desarrollo del mañana. Creer hoy que el mañana van a ser por la necesaria, y escucha bien, la necesaria plataforma bien definida y organizada para el desarrollo, no va a suceder así, lamentablemente. O sea, y en ese escenario militar, que obviamente tú has puesto y coincides mucho con algunos de nuestros repúblicos en cuanto a que va a ser absoluta y totalmente necesario la cohabitación con algunos de estos factores militares que necesariamente han nacido o vienen de esta Quinta República. Entonces, nos vamos a encontrar los venezolanos en la necesidad de aceptar esos militares provenientes de esa Quinta República. Mira, va a suceder exactamente en las mismas condiciones, en mi opinión, y ahí vamos a la parte del deber ser. Igual que como se rechaza por parte del mundo civil que quiere a Venezuela e identifica al chavismo como un crimen,
igualito dentro de la institución armada, ellos tienen que revisarse y darse cuenta de quienes destruyeron su institución. Eso va a ser, en mi entender, un encuentro entre dos ríos muy difíciles, un proceso Orinoco y Caroní, que al final se van a tener que fundir y dejando atrás todo lo que nos generó el daño. Porque lo que está en juego, por eso es que hay que poner la dimensión real del problema, lo que está en juego es la unidad territorial de mi tierra, de Venezuela, de nuestro país. Eso es lo que de verdad está en juego en este proceso revolucionario. Entonces, aquí, por eso es que más allá de comprender las necesidades personales o los intereses del otro o el otro, es entender lo que está en juego de verdad en esta situación. Y para poder recuperarla, entendimiento ideológico, político-ideológico real y antagonismo hacia el socialismo. Amar a Venezuela, la base que da posibilidad de esto. Si no se entiende cuánto vale el país, si no se tiene conocimiento ideológico político, no va a ser posible el cambio del mañana. ¿Te sentarías con un militar, tú, porque tú puedes, yo creo que tú eres uno de los llamados a liderizar este proceso también? Y yo creo que te debes haber planteado esa posibilidad de sentarte con estos militares y uno de ellos haya sido copartícipe de la destrucción de la República. Y que... Mira, es sencillo, es una cosa que, perdona, Wilfredo, es sencillo, lo he repetido en diversas oportunidades. ¿Tienes expediente por violación de derechos humanos? ¿Tienes expediente de vinculación al narcotráfico? Ni cerca. Tan sencillo como eso. Hay dos formas de no tener el expediente. Por omisión también se pueden hacer muchas cosas. Mira, lo cierto es que no han salido muchos expedientes, no por omisión, sino por cálculo político. Allá afuera también hay un cálculo político sobre el mañana. Y por eso hay muchos expedientes que están allá y no se hacen públicos, por cálculo político. Lo cierto es que a la hora de la verdad todos saldrán y se verán muchísimas fotografías sobre realidades ocultas durante todos estos años. Entonces, en el caso, volvemos a lo mismo, es lo mismo exactamente en el mundo civil o militar, en ese sentido. El militar, como tú sabes que hay un caso que es muy gracioso, que yo siempre lo explicaba en el año 2000, en el año 2002. En el año 2000, 2001, todo caraqueño tenía un profundo desprecio ante la Policía Metropolitana. Pero de repente en el 2002 eran los más altos panes y todo el mundo cargaba una gorrita de la Policía Metropolitana y todo el mundo amaba a la Policía Metropolitana. Y yo recuerdo que hice un grafiti en una calle y en el grafiti puse: aprendí a amar al azul, no me hagas odiar el verde. Porque eso es lo que hacen este tipo de cosas. Las fuerzas, tanto policiales como las fuerzas militares, obedecen órdenes y están acostumbrados a obedecer la orden. Y tiene que existir la verticalidad en la orden. Por eso cada vez que se llama el desconocimiento, y ahí en el pulso militar es distinto al hecho civil, cuando se llama el desconocer una orden, no se está haciendo lo correcto hacia la fuerza militar. Se le tiene que dar es una contraorden. La Fuerza Armada encontrará un espacio cuando esa contraorden identifique, a mi teoría y en mi entender, repito, identifique la orden correcta dada por la vocería correcta en el momento y oportunidad. Momento y oportunidad. Esas son bases que son absolutamente lógicas en este espacio. Porque, volvemos, si la vocería, si el país empieza a reclamar lo que importa, recuperar a Venezuela, si el país empieza a reclamar lo que de verdad importa, el mañana, el futuro de nuestros hijos, si el país deja de pensar en pendejadas y atiende a lo que importa, allá adentro ese eco también se escucha, allá afuera también ese eco se escucha, y hay un momento que por debajo todos esos hilos se conectarán. Muchos ya están conectados porque evidentemente así funciona la política. Y repito, Venezuela no es una islita, Venezuela es un... No, estamos claros. Estamos claros. Estamos claros. Perdóname que a veces le dé un poco, insiste un poco en esta
en este punto, y tengo que ponértelo porque siempre tú manejas, me imagino, manejarás mucha información, alguna información o poca información, igual que todos nosotros que tratamos de buscar dónde está la, es decir, tratamos de poder captar la información para procesarla y masticarla y poderla regurgitar de forma tal que se nutra la población y pueda servirles de algo. En este caso estoy hablando específicamente de la necesidad, yo creo, a mi modo de ver, de que todos estos factores, todos estos actores políticos, toda esta dirigencia, todas estas personas, todos estos ciudadanos que califiquen para intentar rescatar el país, dirigir el país, yo creo que es hora de que se vaya hilvanando esa red, de que se vaya uniendo, de que se vayan tendiendo esos puentes, porque siento que nos va a agarrar el día de la liberación, o nos pudiese agarrar el día de la liberación, y pudiesen las plataformas políticas tradicionales, los políticos, todos estos partidos políticos, pudiesen aprovechar y pudiesen agarrar nuevamente el poder y quedar nosotros en la misma situación en que estábamos. Yo creo que básicamente en esta reflexión pienso que es importante que esos puentes, casos por ejemplo como el tuyo, que tienes una vocería bastante importante, el caso de, bueno, incluyo al señor Francesco, incluyo a la gente de Rumbo Libertad, incluyo a los de Orden. Creo que es importante establecer esa cercanía, lo que llaman juntos pero no revueltos, pero creo que esa imagen ya es importante empezarla a transmitir y esa fuerza. Yo creo que el país la, yo creo que el país la siente y está muy claro, porque si hay algo que tiene que haber es una convergencia de ideales y objetivos. Entonces esa convergencia de ideales y objetivos existe. Yo soy amigo del almirante Mario Carratú hace años. Entonces, la convergencia de ideales y objetivos es clara. Yo soy amigo de Eduardito Vitar desde hace años, de Nelson. Entonces hay una gran convergencia de ideales. Que yo no milite en ninguna de esas organizaciones no es lo que marca que exista algún tipo de divergencia con respecto al objetivo final. Y a mi entender me parece que el país debe de irse encontrando en esas figuras que llevan ese mensaje. Y allí el país podrá ir armando todo ese espacio. Porque hay un asunto que yo creo que tenemos muy claro todos los que hemos tomado este espacio. Aún falta mucho trabajo en lo que es realmente importante, que es educar a la vanguardia, a esa masa crítica mínima poblacional venezolana que tiene que acompañar a la vanguardia, perdón. Entonces, esa masa crítica mínima tiene que dejar el comportamiento de veleta, tiene que terminar de comprender un solo norte y en ese norte ir encontrando esas figuras para poder armar la vanguardia necesaria. Mientras tanto, mientras la sociedad siga con un comportamiento de veleta, un comportamiento incoherente, mientras la sociedad siga creyendo la fantasía del esquema democrático, no estamos haciendo nada, reuniendo absolutamente nada en un bojote de fichas similares. El mensaje tiene que calar primero a gusto de los distintos sectores de esa masa crítica para poderla ir amalgamando y que esa masa crítica se convierta en un ariete inmenso que lleve adelante el proceso. Gracias, Noé. Finalmente quisiera que aquí te dejo también este espacio que también siempre eres bienvenido al Periscope y siempre serás bienvenido bueno, además por muchas razones, por muchas coincidencias, y quisiera que si tienes esas palabras, ¿qué esperanza le da a los venezolanos y por qué han de tenerla? Mira, la mayor esperanza es Venezuela.
es Venezuela. Venezuela simplemente es increíble y esa es nuestra mayor esperanza. La mayor esperanza está en todos esos venezolanos que como individualidades brillan. Nuestra gran falta ha sido nuestro trabajo como colectivo. Siempre hemos fracasado como colectivo en Venezuela. Ha sido terrible eso. Y entonces, hasta nuestros padres fundadores, la esencia de Bolívar y Miranda, tuvo un estallido final lamentable. Lo cierto de eso, que como individualidades no ha habido hombres más grandes en este planeta. Nosotros tenemos que aprender a entender, someternos sobre nuestros valores reales, sobre el pilar hermoso, sobre esta tierra hermosa, y construir ese espacio. Ese espacio, esa magia que es Venezuela está allí esperando por nosotros y tenemos que rescatarla. Venezuela lo vale. Y tan sencillo como eso, métase a la gente esto en la cabeza. ¡Viva Venezuela! Tenemos un país por recuperar y una nación por construir. Amén. Así será. Queridos amigos, muchísimas gracias. Le doy las gracias a Noel por estar aquí. Eh, Estamos haciendo un esfuerzo enorme para escuchar cada una de las importantes voces que tiene el país. Yo considero que Noel es una de ellas, así como he traído otras personas acá y a las cuales me refiero. Mi estilo es totalmente distinto al de Noel, sin embargo coincido con él en esa parte final. Noel, sin darse cuenta, tiene mucha coincidencia con alguien que no nombramos aquí, que es Alberto Franceschi. No, claro, yo conozco a Alberto Lo he y me tengo escuchado hablar y digo, él hablan, tiene muchas coincidencias, inclusive a veces en el estilo, en algunas cosas. Claro, la diferencia, eh, con las diferencias obvias, ¿no? Y el estilo de cada quien. La, lo importante, queridos amigos, es que vamos a hacer ese esfuerzo por tender esos puentes. Queremos darle la pelea, porque esta es una pelea que hay que dar para poder sacar esa posición que denuncia Noel Leal y que hemos denunciado todos, algunos más tarde que otros. ¿Para qué? Con la finalidad de que sean los ciudadanos venezolanos y que sea esa masa crítica de la cual habla Noel que asuma el poder en Venezuela. Y eso tiene que ser, hay que hacerlo, hay que hilvanarlo a la mayor velocidad posible, porque cada día que pasa son vidas, cada día que pasa es sufrimiento para el país, y no es tontería, no es algo que podamos nosotros solucionar, sino que hay que solucionarlo con la ayuda de todos. Seguiremos tendiendo puentes, vamos a hacer lo posible. Yo creo que exige el país, así como le podemos exigir a los militares, así como le podemos exigir a nuestros aliados, no exigir, pedir a nuestros aliados, también tenemos que exigirnos nosotros mismos, buscar la manera, buscar más las coincidencias y trabajar en ello. Gracias, Noel. Muchísimas gracias amén. ¿Cómo estás? por estar aquí. Un abrazo. Voy a pasar la transmisión entonces, a detener la transmisión y ustedes muchas bendiciones.